Bendiciones en el Señor, un saludito para todos, que la gracia de Dios esté con ustedes y los acompañe siempre. Vamos a ponernos en presencia de Dios para que sea Él quien tome el control de nuestros sentimientos, emociones, proyecto de vida, de nuestra capacidad de servicio, de amar y ser uno con Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Nos ponemos en tus manos, Santísima Virgen María y amado San José, para que por medio de su intercesión pueda Dios hablarnos al corazón y llevarnos a la plenitud del amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, les damos la bienvenida a este desierto espiritual, donde nos vamos a entregar, donde vamos a pedirle al Señor que nos dé la disposición para vivir como Él desea este desierto. Bueno, previamente les hemos invitado a tener a la mano este camino hacia el desierto. Se ve al revés porque la cámara me lo proyecta diferente, pero a cada uno ya le debió haber llegado. Bueno, ese camino de desierto entonces tiene 7 pasos. Son 7 pasos los que vamos a vivir en este desierto. ¿De dónde salen esos 7 pasos? Son como 7 momentos antes de Israel, el pueblo de Israel, llegar al verdadero desierto. Digamos que este es el predesierto, que es lo que vamos a hacer en esta experiencia de retiro espiritual interno. Son 7 pasos. Dios nos llama de la esclavitud a una libertad. Esa fue como la historia del pueblo de Israel, ¿cierto? De la esclavitud nos llama a la libertad por medio del paso o a través de su paso por mi vida. Es ahí donde sucede una verdadera liberación. Cuando Dios pasa por mi vida, sucede una verdadera liberación. El pueblo de Israel, recuerden que proviene de Abraham. Abraham tiene un hijo, ese hijo se llama Isaac, y Isaac a su vez tiene otros 2 hijos, Jacob y Esaú. Jacob recibe la bendición de su padre y se constituye en una nación fuerte. Jacob, a quien Dios llamaría más adelante Israel. Él tiene 12 hijos que serán las tribus de Israel. Pero resulta que este pueblo estaba viviendo cerca a Egipto y empezó a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Imagínense una familia de 12 hijos y estos se multiplicaron y se quintuplicaron según la promesa de Dios a Abraham, que le iba a ser padre de naciones, de muchas personas, le iba a conceder muchos hijos. Quien quiera leerse la historia completa, eso está en el Génesis, ese tratamiento y ese llamamiento de Dios a Abraham y cómo lo llama para constituirlo una nación fuerte. Luego, entonces Egipto, viendo un pueblo muy numeroso, se aprovecha de él y lo somete a una esclavitud y a trabajos forzosos hasta la muerte, la enfermedad, maltrato, violencia, abuso, y comete con ellos cualquier clase de atrocidades para que le sirvan
pero sin justicia, sin amor. Y esta es la historia de todos nosotros, que de alguna manera todos estamos llamados a conocer, amar y servir. Si no queremos conocer, amar y servir a Dios, estamos conociendo, amando y sirviendo otra cosa, que hoy vamos a empezar a construir esa composición de nuestra alma. Vamos a empezar a comprender, si yo no estoy sirviendo a Dios plenamente, entonces ¿a quién estoy sirviendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Porque si no estamos sirviendo a Dios, estamos sirviendo a otras cosas que no son Dios. ¿Y saben qué es lo más triste? Que esas cosas que no son Dios son esclavos, nos hacen esclavos y son tiranos, son señores tiranos, que así como al pueblo de Israel le maltratan, le abusan, no le tratan con amor, con justicia, usan la violencia. Pensemos en las esclavitudes, por ejemplo, que puede suscitar en algunas personas la vanidad. ¿Cuántas personas hacen muchas cosas por vanidosos? Y no les da pesar, o sea, no les duele gastar cantidades de dinero, de tiempo, de esfuerzo para alcanzar, satisfacer esa vanidad. La vanidad es un tirano. La vanidad es un tirano, y cuántas personas no se someten a cirugías dolorosísimas solo por vanidad. En cambio, si les cuesta hacer un ayuno, una vez a la semana, una comida al día, y les cuesta mucho. Otro tirano impresionante, la lujuria. ¿Cuántos hombres y mujeres son capaces de irse, desplazarse grandes kilómetros solo por satisfacer un deseo y un apetito carnal? Que son capaces de invertir grandes cantidades de dinero en satisfacer esos apetitos desordenados y que destruyen el alma. La lujuria es un tirano. Entonces, si tú hacías esto para sentir placer, ya no te basta esto, sino que tienes que hacer esto. ¿Y en dónde va el mundo en este momento? Que ya no les basta hombres y mujeres, caballos, perros para sentir placer, sino que quieren también abusar a niños, usarlos como cosas. Todo lo que se ha destapado con esta película, Sonidos de Libertad, por ejemplo, que si no la han visto, los invito a que la vean, a que vayan a un cine y vean esta película, que tanto luchó por sacarse adelante y tantos frutos ha dado. Ha levantado un movimiento completo de hombres y mujeres que quieren luchar contra estas atrocidades con los niños. ¿Cuál es el límite entonces? Y siendo tirano con nosotros, esos dioses que nos hemos constituido y señores que nos hemos levantado, que hemos entronizado en nuestros corazones, nos llevan también a tiranizar a otros, a ser tiranos nosotros con los demás, a actuar con injusticia, no solo contra mí, sino contra los demás. Ejemplo puntual de las personas que tienen una esclavitud en el trabajo, que son esclavos del trabajo. Ahí están faltando a la justicia. ¿Con quién? Con sus propios hijos, dejando todo tirado por el deseo de tener 2 centavos, que al final de cuentas no les van a servir para entrar al reino de los cielos. Bueno, hasta aquí llega esta introducción. Vamos entonces a entrarnos en materia. Espero que todos tengan ya su documento listico. En esta carpetica ya tengo todo preparado. Esta grabación se está haciendo un día antes del retiro. Nosotros vamos a tener un desierto de forma presencial, con una gracia muy especial, en los franciscanos, acá en el Postulantado San Pablo, en Itagüí, el sábado 28 de octubre. Pero este contenido lo ponemos a disposición de todos los que quieran vivir su desierto. ¿Qué necesitan entonces? Hacerse un momento de soledad, de intimidad, al menos de 1 hora y media, luego la Eucaristía. Eso está dividido en 3 partes, ¿cierto? La primera parte de 1 hora y media, donde vamos a ver esta charla, donde vamos a hacer un ejercicio espiritual, según el documento que les enviamos, vamos a ir siguiéndolo paso a paso. Y
Luego vivimos la Eucaristía. Nos dirigimos al lugar de la Eucaristía. Recuerden que este desierto se planea de forma cuidadosa y estratégica, que yo coincida con la Eucaristía después de 1 hora y media de yo vivir esto. Digamos que el tiempo que debo separar son 4 horas. Vivo la Eucaristía y al finalizar la Eucaristía vivo la tercera parte que ya les vamos a hablar. Entonces, si son 7 pasos, vamos a mencionar estos 7 pasos para llegar a un desierto, para vivir un desierto. Primero, esclavitud, luego llamamiento, luego la Pascua, luego el maná y el agua, que son como 2 puntos en uno solo. Luego, de la Pascua sigue la liberación, luego el maná y el agua, y por último, la alianza. ¿Para qué nos lleva Dios a un desierto? ¿Para qué quiere Dios que nosotros nos adentremos en el desierto? Él quiere que nos adentremos en el desierto fundamentalmente para 7 cosas. Para 7 cosas. Lo primero, para tener un encuentro con nosotros. Él quiere tener un encuentro de amor con nosotros, como lo dice en Oseas 2:14. Oseas 2:14 dice: te llevaré al desierto y te hablaré de amor. Todo este camino que estamos haciendo, estos 7 pasos, van a constituir un finalizar en una alianza. Alianza de amor, como la tuvo el Señor con Israel. Él los saca de Egipto, los hace pasar por el Mar Rojo, abre el mar en 2, los hace pasar por el desierto, les libera, les alimenta con el maná y el agua, los fortalece, pero eso no se queda ahí. Él tiene un fin, porque Dios no hace nada sin un propósito. Y el fin de todo esto que está haciendo Dios y que quiere hacer en nosotros es tener una alianza de amor con nosotros. Entonces, cuando usted le pregunten, ¿usted para qué va a ir a ese desierto? ¿Usted qué va a hacer en un desierto? Lo primero es que es un lugar donde voy a tener un encuentro, donde yo voy a conocer a Dios. Pero también lo segundo es, me voy a conocer a mí mismo, voy a conocer cuáles son mis límites, mis cadenas, mis esclavitudes, para poder reconocer cuáles son las libertades que Dios quiere concederme. Eso es lo segundo. Lo primero es el lugar de encuentro con Dios, el desierto. Cuando usted apaga el ruido afuera, cuando usted se sienta a tener una intimidad con Dios. Es el lugar del encuentro, es el lugar de conocer a Dios y conocerme yo. Es el lugar también para yo conocer la verdad, para yo conocer la verdad. Para eso Dios me lleva al desierto, porque me quiere mostrar la verdad. Todos nosotros estamos hechos para la verdad. Por eso Satanás, nuestro enemigo espiritual, nuestro Señor lo reprenda, tiene particular interés en que nosotros no vayamos al desierto, en que no lo aprovechemos como Dios quiere y a Él le conviene para su gloria y para nuestra santificación, para la dignidad de nuestra persona en Él. Entonces, ¿qué llevamos hasta aquí? Dios nos lleva al desierto porque quiere tener un encuentro con nosotros, porque es allí donde el lugar de encuentro es el desierto, donde Él nos va a llamar. En el encuentro también ocurre el llamamiento. También es un lugar para conocer a Dios y conocerme yo. Recuerden lo que tiene como propósito el hombre: conocer, amar y servir a Dios. Toda persona que desee servir a Dios debe pasar por el conocer. ¿Dónde se vive eso? En el servicio, en el desierto. ¿Cómo nosotros conocemos a Dios? En el desierto. Él se nos revela allí. Lo tercero, nos acerca a la verdad y tiene esta potestad. El desierto tiene la potestad de revelar en nuestro corazón cuáles son esos ídolos. Lo tercero. Lo cuarto, tiene la potestad también de concedernos purificar el corazón y sus deseos. Eso tiene el desierto. Y habiendo purificado, hay verdadera libertad. Qué hermoso, ¿cierto? Lo quinto, vamos al desierto para ser guiados por el Espíritu, porque es que el desierto tiene sus propias condiciones.
El desierto tiene sus propias condiciones. Yo en el desierto no mando. Someto mi voluntad a la providencia de Dios. Es el Espíritu quien me ha llevado allí, es el Espíritu quien me va a poder sacar de allí, quien me va a poder llevar a un propósito. Nosotros vamos al desierto porque el Espíritu nos quiere conducir. ¿Y a dónde nos quiere conducir el Espíritu de Dios? Nos quiere conducir a nuestra verdadera casa, morada, a nuestro verdadero fin. El propósito del desierto a través del Espíritu Santo es darnos un verdadero sentido a nuestra vida, es cambiar de dirección nuestra existencia. Eso hace Dios cuando nos lleva al desierto. Cambia la dirección de nuestra vida porque ya es el Espíritu quien nos conduce. ¿Y a dónde nos va a llevar Dios? A Él mismo, a ser plenos, felices, a tener una realización personal en Él, una realización humana, cristiana. Por eso es necesario vivir, pasar un desierto. En el desierto yo voy para ser amado, el lugar de la alianza. Ese es el propósito fundamental del desierto, que yo sea amado. Pero ¿cómo voy yo a recibir el amor que Dios me tiene cuando el amor que Dios me tiene es tan diferente al amor que me muestra el mundo? Un amor tan sensitivo, tan sensible, un amor tan superficial. Dios va a lo profundo del corazón. Por eso no puede sentirse una persona verdaderamente amada por Dios cuando no ha purificado su corazón y con ello purificar sus sentidos, lo que hablábamos en la charla de los sentidos. Si mis sentidos son esos puentes que me comunican del exterior al interior, yo tengo que purificar esos puentes. Por eso al desierto vamos a hacer silencio. Vamos a vivir un momento de intimidad con Dios. Soledad necesitan los amantes. Si yo voy a ser amada por Dios, necesito tener esa soledad para facilitarle la acción al Espíritu Santo, disponer mi vida para recibir lo que Él tiene. Si no, Él va a pasar y yo ni siquiera lo voy a ver. Ni siquiera voy a aprovechar esa visita que Él me va a hacer, porque voy a estar en otras cosas. Entonces, al desierto finalmente, vamos a prepararnos para el servicio. Vamos a prepararnos para la batalla. Impresionante. A todo lo que vamos para el desierto, ¿cierto? Repito por última vez las 7 cosas a que vamos, por las razones que vamos al desierto. ¿Cuáles son esas razones por las cuales yo voy al desierto? Primero, porque es el lugar de encuentro. Dios quiere tener un encuentro conmigo. Es Dios quien me llama, me convoca, me quiere llamar, me quiere encontrar para que yo le conozca y me conozca. Ahí reside toda humildad. Quiere que yo me acerque a la verdad, conozca mis ídolos y los ponga ahí, en presencia de Dios, para que Él los destruya con su amor. Cuando ustedes conozcan verdaderamente a Dios, se van a dar cuenta que el dinero es un ídolo, que el placer es un ídolo, que el deseo de éxito, que la titulitis muchas veces que tenemos en la parte profesional son ídolos a los cuales Dios nos quiere, de los cuales Dios nos quiere liberar. Me llama mucho la atención en la historia del pueblo de Israel, porque los israelitas, antes de que Dios los sacara de Egipto, ellos se quejaban mucho y decían: ay, esta esclavitud tan dura que tenemos, ay, es que Egipto nos está esclavizando tan horrible. Luego Dios los sacó del desierto, los sacó de Egipto y los llevó al desierto. Entonces ellos en el desierto ya no tenían justificaciones, ¿cierto? Ya no tenían cómo justificarse. ¿Quiénes los estaban oprimiendo ahí? Y ellos siguen quejándose, pero vamos a ver eso más adelante. Entonces ahí sale la verdad, que no era que ellos estuvieran muy llenos de opresión por fuera. Lo que pasa es que tenían muchos ídolos en el corazón. Amaban la comodidad de la comida en Egipto y muchas cosas en Egipto, que a pesar de su esclavitud era como el plato de lentejas con el cual le pagaba el mundo al pueblo de Israel.
les pagaba con chichiguas y ellos extrañaban y tenían el corazón puesto en esas chichiguas. Dios los saca de allí para llevarlos a la tierra prometida. Pero antes de eso, Él tiene que hacer una alianza con su pueblo. Es el momento de la alianza, el último momento. Entonces, vamos a empezar a partir de este momento, ya conociendo para qué Dios nos lleva a un desierto. Vamos a conocer esta primera parte que vamos a vivir, que es la esclavitud y el llamamiento. Esta primera parte vamos a usar las hojas que tienen ese nombre, esclavitud y llamamiento. En la hoja de la esclavitud vamos a tomar nota y vamos a comprender, a conocer, a entrar a lo profundo del corazón y a pedirle al Señor que con el auxilio del Espíritu Santo nos revele cuáles son nuestras esclavitudes, cuáles son esas esclavitudes que nosotros tenemos. Bueno, resulta que las esclavitudes tienen un camino en nuestro corazón. La esclavitud al pecado, puntualmente hablando, o a una situación X que yo me siento prisionero. Muchos de nosotros nos hemos sentido atrapados en alguna situación, en algún momento. Y sentirnos atrapados se debe a muchas cosas, ¿cierto? Pero fundamentalmente a que hemos quitado a Dios de su lugar en nuestra vida, que debe ser lo más importante y lo primero. Cuando quitamos a Dios de ese primer lugar y ponemos otra cosa, eso que hemos puesto en algún momento se vuelve contra nosotros y nos genera opresión, dolor, esclavitud, tristeza y ansiedad. El desierto tiene una particularidad, y es que en el desierto quedan al descubierto nuestras ansiedades. Vamos a intentar con el auxilio del Espíritu Santo abarcar esto cuando lleguemos al maná y al agua. Bueno, resulta que, ¿cómo es el camino del pecado en mi corazón? Primero empieza con la invitación a la tentación. Dice San Agustín, la tentación no resistida se convirtió en hábito, y el hábito no resistido se convirtió en necesidad. Y ahí nace la primera esclavitud. Esclavitud, yo decido ser esclavo de algo como una respuesta al plan de Dios. Dios me está proponiendo esto. Yo digo, no quiero. Me rebelo contra ese plan de Dios y le digo, no quiero. Como Satanás, digo, no serviré. Confirmo esas palabras de Satanás en mi propia carne. Y digo, no serviré. Esa primera rebeldía surge entonces por necesidad. Y pongámonos a pensar, vamos a ir escribiendo allí, ¿qué cosas son necesarias para mí? Es muy santo en este momento, si tienes que pausar el video, hazlo y haz un examen de conciencia. Todos esos pecados que resultan allí, escríbelo para que puedas confesarte, para que puedas ser verdaderamente libre. La confesión nos aporta una gracia de liberación sobrenatural, porque es Cristo mismo quien viene y nos libera. Cuando confesamos nuestros pecados, queda desatado en el corazón cualquier vínculo que nosotros tengamos con el mundo, de eso que hemos confesado. ¿Por qué muchas veces reincidimos y reincidimos? Porque no hacemos un proyecto de santidad. Porque esa tentación va a volver a tocarme la puerta. Y yo supongo que al confesarlo, eso sucede como magia. En la vida espiritual no hay magia, hay gracia. No hay casualidades, hay magia. No hay magia. Hay gracia, hay bendición, hay liberación. Y esas tentaciones vuelven a tocarme la puerta. Soy yo otra vez. ¿Te acuerdas cómo pasamos de bueno la última vez? Déjame entrar, dice la tentación. Tú debes estar preparado para que la tentación vuelva a tocar tu puerta. ¿Cómo preparas tu cuerpo, tu corazón para decir no? Haciendo ascesis de los sentidos, mortificando la boca, lo que comes, lo que ves y lo que oyes. Cuando tú mortificas voluntariamente, te estás en un bien lícito, que es por ejemplo comer, te estás preparando para santificar tu vida, para decir no
al pecado cuando venga y toque la puerta. Si tú te mortificas en algo que te es lícito, cuando llegue algo que no te conviene, tú vas a decir no, ya vas a estar fuerte. Es como ir al gimnasio, lo que decíamos un día, ir al gimnasio y fortalecer tu corazón. Bueno, esa primera esclavitud sucede por necesidad. ¿Y cómo llegamos a esa necesidad? Recuerden, la tentación no resistida se convirtió en hábito y el hábito no resistido se convirtió en necesidad. Imagínense el camino del pecado en nosotros. Cuando venimos a ver, somos esclavos de la lujuria, de una infidelidad. La tentación en ningún momento es más claro como en esto. La tentación no resistida se convirtió en hábito. Una persona, supongamos, un esposo que es casado, que tiene su compañera, que tiene su pareja, su esposa, y no se conforma con eso, sino que alguien en el trabajo le empieza a hacer ojitos. Eso es la tentación llamando a la puerta. Esas ocasiones de caer. Y este hombre cede a esa tentación. Y cede a esa tentación varias veces que ya se convirtió en un hábito, ser infiel. ¿Y saben qué pasa con los infieles? Que son infieles 1 y 2 y 100 veces, porque ya se convirtió en una necesidad, a menos que Dios toque esos corazones y los transforme. Y la necesidad, dice el final de todo esto, y la necesidad no resistida se convirtió en vicio. Cuando venimos a ver, tenemos un hombre vicioso en las mujeres, viciado al pecado de la carne. Entonces, ¿cómo es? La tentación no resistida se convirtió en hábito. El hábito no resistido se convirtió en necesidad. Y finalmente, ¿cómo sabemos que hay una esclavitud? Porque esta necesidad derivó en un vicio. ¿Quién dijo? Y muchas veces escucha uno hombres decir esto: es que yo tengo mis necesidades. ¿Es que usted acaso es un animal? Por encima de lo que usted llama necesidad, que es más bien un instinto animal de reproducirse, está su razón. Eso es el orden de Dios. Él nos estableció así. Él en nosotros puso su espíritu para que nosotros fuéramos gobernados con razón, con inteligencia. También para que impusiéramos nuestra voluntad sobre la bestia que llevamos dentro. Y la memoria para hacer de la virtud un hábito santo. Pero ¿qué pasa cuando yo doy rienda suelta a mis deseos? Se convierten en necesidades obligadas que me llevan al vicio. Una cadena que yo voluntariamente me pongo. Lo mismo pasa con los que son ludópatas, con toda clase de vicios, los que son consumidores de algún alucinógeno. Incluso las personas que sufren de gula, que comen de más, sin necesidad, solo por el placer de comer. Aquí aparece la segunda causa de nuestra rebeldía, o la segunda razón por la cual somos rebeldes. Vamos a hablar de 4 principalmente, o de 3 mejor dicho, principalmente. La segunda, que la vamos a unir con la tercera para que sea una sola, y la cuarta. Entonces, lo primero, yo soy rebelde por necesidad. Yo primero empiezo trabajando porque tengo necesidad de comer. Y luego, ¿por qué quieres ese ascenso? Solo por el deseo de tener un carro más costoso, o sea, por avaricia, por el deseo de tener más y más y más, y como que eres insaciable. ¿Recuerdan lo que hablábamos un día del Salmo 42? Un abismo llama a otro abismo, y el abismo de mi corazón solo puede ser satisfecho y colmado por Dios, solo por Dios. Es un abismo tan grande que solo le basta a Dios para llenarlo, y todo lo que yo haga de ahí para adelante serán distracciones. La segunda causa de nuestra rebeldía ya no es la necesidad, que yo necesito trabajar, que yo necesito comer, que yo necesito satisfacer los deseos de mi carne. Ya no es un deseo, ya no es una necesidad, ya es un gusto. Lo hacemos por capricho. Somos rebeldes porque nos gusta llevarle la contraria al plan de Dios, porque yo tengo otro plan, porque yo tengo otra manera de hacerlo, porque yo tengo otros intereses. Y interpongo mis intereses a los intereses de Dios, los antepongo, los pongo de primero.
Entonces, ¿cómo se ve esto aquí? Mi capricho de ser cómodo y alimento la pereza. Cuando Dios me llama a una vida de virtud y una vida esforzada, una vida llevada por la disciplina y el orden. Yo no quiero eso. Entonces, ¿qué viene con eso luego? Con una vida caprichosamente desordenada en la pereza. ¿Qué viene luego de eso? La ruina, la escasez, aguantamos hambre, estamos llenos de deudas. Otro ejemplo claro, el desorden en la economía. Esta simplemente porque yo quiero satisfacer mis caprichos, porque me encanta comer en la calle, porque me encanta ir a restaurantes caros, porque me encanta darme la buena vida y me encanta darme gustos costosos. Y yo no estoy diciendo que uno no pueda ir a unas vacaciones, no estoy diciendo que uno nunca pueda salir a comer con su esposo. Y de hecho mi esposo y yo lo hacemos, pero lo hacemos en momentos muy puntuales y el denominador en mi casa, el común denominador es comer en casa, lo que prepara la esposa, pero como me da pereza cocinar, entonces vamos y gastemos en la calle. ¿Ustedes dónde creen que va a llegar una familia así? ¿Qué ejemplo están dando a sus hijos con este desorden de vida? De una forma de vivir caprichosamente, y el mundo es tan astuto y tan mentiroso, y nos dice, usted se lo merece, usted ha trabajado muy duro y se merece esto, pero lo que pasa es que no lo hacen en un orden, sino que lo hacen al capricho. El orden es el capricho, el orden es yo veré cuándo lo hago, porque es mi vida, son mis decisiones, es mi plata, y luego cuando estás llevado, cuando estás mal, en una situación difícil, ahí sí es el problema de Dios y Dios no me ayuda, Dios no me escucha, Dios no me soluciona mi problema. Lo que pasa es que Dios te está alertando, hijito, esa no es la manera de conducirte. Nos convertimos en hijos pródigos que gastamos la herencia y luego venimos donde el Padre, y el Padre tan hermoso y tan bondadoso nos recibe, nos acoge, nos limpia, nos dice no importa. No le pares bolas a eso, hijo. Yo te perdono. Pero entonces, ¿hasta dónde nos va a llevar nuestro capricho? Si seguimos por esa senda y no somos como ese hijo pródigo que antes se devuelve hacia el Padre. No, revisa entonces cuáles son esos caprichos. Porque todos somos caprichosos. Me gustan las cosas así, a mi manera. Eso es una persona soberbia, la que anda imponiendo su voluntad ante los demás, sobre sus propios hijos, su propio esposo, sin una verdadera razón de peso para hacerlo de esa manera, solo porque no quiere que le lleven la contraria. Eso es alimentar la soberbia. En el caso, por ejemplo, de la impaciencia, yo quiero todo ya, y si no ya, entonces me rebelo, soy grosero, iracundo, me lleno de malos tratos, de violencia verbal, de maltrato físico, porque no se está haciendo como yo digo. Qué vergüenza con el Señor cuando estamos llenos de caprichos, porque al menos en la necesidad hay como un vicio que te está obligando, y aquí solo el deseo de hacerlo así, capricho. El capricho nos lleva a la rebeldía en la voluntad de Dios. Y por último, de las rebeldías, de esta primera parte de las esclavitudes, ¿qué estamos viendo? Que somos rebeldes porque no nos queremos someter en obediencia a Dios. Yo quiero mi propio plan. Ahora vamos a ver de qué nos perdemos con estas rebeldías. En la primera parte, cuando hemos hablado de esas rebeldías por necesidad, ¿saben qué? Nos perdemos de la providencia de Dios. Permitámosle al Señor que ordene nuestros deseos, los deseos de nuestro corazón. Es que Él los conoce, Él no nos quiere anular, Él nos quiere planificar. Esta rebeldía en la necesidad nos priva de la providencia de Dios.
nos impide sentir verdaderamente providencia, porque yo quiero hacerlo a mi manera. Yo quiero satisfacer mi necesidad como yo quiera. El capricho de que nos aleja. Una persona caprichosa, ¿saben qué? Vive sumida completamente en ansiedad. Una persona caprichosa vive pensando, ¿y qué va a pasar después? Y esto, y si pasa esto, y entonces esto, aquello. Una persona ansiosa necesariamente es una persona caprichosa. ¿De qué nos separa el capricho? De yo vivir la paz de Dios. Todos aquellos que están esperando paz tienen que liberarse de la rebeldía por capricho. Todos aquellos que quieren experimentar providencia deben liberarse de toda la rebeldía por necesidad. Y todos aquellos que desean que Dios haga en ellos un plan de salvación, que lleve en ellos a cabo un proyecto de vida, necesitan quitar esa rebeldía que se opone a la obediencia, a los planes de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos visto que los planes de Dios se frustran en nosotros por rebeldías? Entonces, haz esta pregunta e intenta contestarle en esa hoja. Estas 3 preguntas. ¿Cuáles son mis necesidades? Las necesidades que me ha creado el mundo. Quizá mantener un estilo de vida de tal manera, vivir en tal parte, tener un tal vehículo. Que mis hijos asistan a no sé qué colegio, supuestamente pensando que es el mejor. ¿El mejor para qué? ¿Para que sean más santos? ¿Para qué? ¿Para que el mundo los engulla, los devore? Ese es un mal en el que caemos los padres sin darnos cuenta. Y colegios costosos que están llevando a la perdición a sus hijos. Nos hemos creado un estilo de vida súper costoso y elaborado que nos cuesta nuestra propia sangre, familia, nuestra propia salvación mantener. Porque son muchas horas de trabajo las que debo invertir para poder ganar mucho dinero, para poder mantener ese estilo de vida. Esas necesidades. Dios conoce que tienes necesidad de comer, de vestirte, de alimentarte. Necesitas transportarte y Él sabe todo eso. Pero es necesario al nivel que tú lo estás haciendo. ¿O será que lo estás haciendo por capricho? ¿Será que eres caprichoso y quieres hacerlo de esta manera? Y por último, ¿cuáles son esos planes de Dios? Entonces, la primera pregunta, ¿cuáles son mis necesidades? Esas necesidades que yo mismo me he creado, que me ha creado el mundo. Espirituales y físicas. Y las espirituales nos damos cuenta en el examen de conciencia, hacer un examen de conciencia profundo. Nos dice cuáles son esas necesidades, porque cuando yo peco y peco y peco como un vicioso, es porque tengo una necesidad creada, de un hábito que se ha generado por una tentación no resistida. Y asimismo el capricho. ¿Cuáles son mis caprichos? Soy un hombre y una mujer caprichosa, un adolescente caprichoso. Y finalmente vas a preguntarle a Dios, ¿cuáles son esos planes que yo he frustrado con mi forma de ser en mi propia vida? O sea, he saboteado mi futuro siendo desobediente. Lo he saboteado. No le he permitido a Dios que me muestre cuál es su proyecto de vida en mí. No un proyecto de muerte, porque mi proyecto, mis deseos y mis anhelos son necesariamente de muerte. ¿Cuáles son esas esclavitudes del corazón que llevamos? Ahora bien, pasemos a la segunda hoja, al llamamiento. El llamamiento. ¿Saben cómo se da cuenta uno fácilmente que Dios lo está llamando? Dime cuáles son tus dificultades y te diré Dios cómo te está llamando. ¿Cuáles son tus dificultades? Escríbelas allí. ¿Cuáles son esas dificultades? Quizá tienes dificultades porque has perdido un empleo. Quizá has perdido un ser querido. Quizá alguien te ha traicionado y ha roto tu corazón.
Quizá alguien está murmurando de ti. Quizá no sabes ni siquiera qué hacer con tu vida. Es impresionante las dificultades que tenemos, cómo nos llevan a un verdadero llamamiento, porque Dios permite las dificultades para llamarnos. Miren, en el llamamiento vamos a pensar esto: Dios permite estos desiertos, porque esos son desiertos. Yo querer tener algo y no poderlo alcanzar me lleva a una frustración como la que se vive en un desierto. Hagan de cuenta que están en un desierto inhóspito, no hay nadie, y usted quiere hablar con alguien, pero no puede. Es lo mismo, usted quiere conseguir un trabajo, pero no puede. Usted quiere tomar agua, pero no hay. Eso te genera una frustración, una tristeza, un vacío. De la misma manera, todas las personas que quizá están pasando por una dificultad amorosa, que han perdido un noviazgo, un matrimonio, Dios está hablándote y te está llamando a través de esa dificultad. En el caso de los esposos es porque Él quiere purificar para unir más santamente a Él, porque lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Él lo que quiere es perfeccionar esa unión. Y no en todos los casos se llevará a cabo por nuestro propio capricho. Frustraremos los planes de Dios en nosotros. Pero Dios permite, ¿saben para qué permite las dificultades en los matrimonios? Para que nos reconozcamos necesitados de Él. Y para que Dios permite las dificultades en la vida, las tribulaciones, para que cambiemos la dirección, volteemos la mirada hacia Él, porque estamos ensimismados, mirándonos a nosotros mismos. En todo. Estamos pensando, ¿cómo voy a hacer para alcanzar más de esto, de forma caprichosa? Dios nos dice, no, quita eso de tu intención, purifica tu corazón, nos dice el Señor. ¿Y cómo? Dejándonos llamar por Él, porque cuando Él nos llama es porque nos va a dar algo. Ojo pues, como dice un dicho, el que me llama no me engaña. Dios no engaña, Dios llama y da generosamente. Estas son las dos primeras hojas. Escribe entonces en la segunda hoja el llamamiento. Vas a escribir tus dificultades y vas a pedirle al Señor la luz de su espíritu para que te hable al corazón y te diga cómo te está llamando en estas dificultades. ¿Qué quiere Él de ti? Bueno, el tercer momento de la tierra de Egipto, recuerden que nuestro derrotero es este, por eso es importante que lo tengan impreso, es la Pascua. Y la Pascua la vamos a unir a la liberación del pueblo de Israel. ¿Qué pasó en la Pascua en Israel? Vamos a comentar brevemente. Ustedes se acuerdan que Moisés fue profeta para el rey de Egipto, para el faraón, y le dijo, van a venir unas plagas, y la última plaga fue la muerte de los primogénitos. Esa fue la última plaga. Entonces, Dios quería liberar al pueblo de Israel, ¿y qué le dijo? Vas a disponerte, preparar todo, y antes de partir vas a comer. Vas a preparar un carnero, te vas a preparar con tu familia, vas a comer todo, no vas a dejar absolutamente nada. Todo lo que vayas a preparar te lo vas a comer, no vas a llevar comida para el camino. Por eso al desierto no vamos con alimentos, vamos limpios. Y resulta que el Señor les dice, con la sangre del carnero vas a pintar los dinteles de la pared, vas a pintarlos. ¿Por qué? Porque cuando mi espíritu pase, Él va a reclamar la vida de toda criatura primogénita, de los ganados, de los humanos, de todos, de los egipcios, pero también de los hebreos que no hagan esto. Y va a pasar mi espíritu y va a reclamar los primogénitos de las casas. De todo va a reclamar la primicia. Y lo va a reclamar y van a morir. Si ustedes no quieren morir, hagan esto. Preparen el mejor cordero, el mejor carnerito, lo van a preparar.
el perfecto, de acuerdo al número de integrantes de su familia, lo van a sacrificar. Con esa sangre pintan los dinteles y cuando mi espíritu pase y vea esta sangre, él no va a entrar en esa casa, sigue de largo. Protege quienes allí se encuentran. Por eso la sangre de Cristo es para nosotros protección. Esta es prefigura de la Eucaristía. Pascua significa paso del Señor. Se les parece a cuando pasamos Semana Santa. Pascua, el triduo pascual, pasión, muerte y resurrección del Señor. Triduo pascual, porque en la Eucaristía y en el paso de Dios por mi vida es que yo obtengo verdadera liberación. Pero yo previamente debo hacer ese trabajo espiritual, reconocer de qué debo liberarme. Por eso esta charla tiene lugar en este momento específico, 1 hora antes de la Eucaristía, porque luego te vas a ir para la Eucaristía y ¿sabes qué vas a hacer? Vas a renovar el sacrificio de Cristo en la cruz, muerte, pasión y resurrección. Eso pasa cada Eucaristía, cada que celebramos Eucaristía pasa eso. Es unir nuestros dolores, nuestras rebeldías, pedirle al Señor que nos las quite. Entonces vas a hacer esta lista en esta hojita de Pascua y liberación y le vas a escribir al Señor de qué necesitas ser liberado. ¿Qué es esto que te está oprimiendo? Que castiga tu corazón, que lo condiciona al mal, que es señal de desobediencia en tu vida, de infelicidad, de frustración, de falta de paz. ¿Qué es eso de lo cual necesitas ser liberado? Vas a escribirlo allí. Si es necesario, pausas este video y al reanudar, cuando vengas de Eucaristía, sigues en el momento que quedes. Minuto 46, minuto 47, algo así. Reanudas desde ahí para vivir la última parte, que es el maná y el agua. Y finalmente la alianza. Bueno. ¿Cómo les fue en la Eucaristía? Yo espero que la hayan vivido plenamente, que le hayan entregado al Señor esas heridas, esos dolores, esas esclavitudes que ustedes han tenido durante toda su vida. Y nada más apropiado que un examen de conciencia. Quienes pudieron confesarse, bueno, bendito sea Dios. Finalmente vamos a vivir el maná y el agua junto con la alianza. Resulta que Dios, cuando hace conducir a Israel por el desierto, o sea, ellos estaban siendo perseguidos por los egipcios y al frente tenían el mar Rojo y detrás tenían los egipcios. Entonces ellos dijeron, o nos morimos ahogados o nos morimos a filo de espada por los que nos han soltado y que ya se arrepintieron y vinieron detrás de nosotros. Entonces ellos dijeron, entonces para eso nos trajeron aquí. No, hay que hacer algo. Entonces Moisés clama a Dios y Dios le dice, ¿qué haces clamándome a mí? Ve y ordena que las aguas se abran. Y él fue y hizo eso y las aguas se abrieron. Ellos pudieron pasar y los egipcios que fueron detrás de ellos quedaron sepultados en las aguas. Luego ellos llegaron al desierto, porque al otro lado era el desierto que ellos empezarían a caminar durante 40 años. Pero antes de ese peregrinar por 40 años, Dios quiere alimentarlos con el maná y Dios quiere calmar su sed. Y además quiere tener con ellos una alianza. Si nosotros vamos a dar ese paso, este último paso, para lo cual, como hemos recomendado, ojalá estemos en el sagrario, para vivir lo que vamos a vivir, que podamos escribir y entregar a Dios. Ojalá estemos en el sagrario. Debemos hacer lo mismo que hizo el pueblo de Israel. Nosotros estamos siendo perseguidos, ya hemos sido liberados en la Eucaristía que hemos vivido. Hemos sido liberados. Ahora, ¿qué vamos a hacer para conservar esa liberación? ¿Qué vamos a hacer? Dios permite que esto suceda muy aprisa, porque muchas de las cosas que ellos con las cuales habían salido de Egipto, ellos salieron con un montón de cosas de Egipto después de la Pascua, ellos salieron con muchas cosas de Egipto,
Y cuando llegaron frente al Mar Rojo, otra vez les tocó dejar un montón de cosas. Eso fue como un ir renunciando y renunciando. Y nosotros aún en este momento, cuando necesitamos ser alimentados verdaderamente por Dios, necesitamos también seguir renunciando a cosas. Y una de las cosas que Dios quiere que renunciemos es, de acuerdo a la mística del desierto, porque el desierto, ¿saben qué? Tiene sus propias condiciones. El desierto nos impone sus propias condiciones. Tú no puedes ir muy pesado, por ejemplo, no puedes llevar mucho equipaje, porque si no te vas a cansar y no vas a aguantar. Tú no puedes en el desierto actuar de forma caprichosa, porque entonces malgastas tus recursos, tomar agua cuando quieres, hacer lo que quieres, no puedes, porque el ambiente del desierto implica cierto orden, cierta obediencia, y al desierto tú vas a entrar para someterte a la autoridad y a la voluntad de Dios, alejar de ti todo aquello que desagrada a Dios. Pero resulta que eso no lo vamos a hacer solos. Eso lo vamos a hacer con la ayuda del Espíritu Santo y con la asistencia de la gracia de Jesús a través de su sacrificio de cruz. Por eso les hemos recomendado tener a mano la cruz. Cuando nos falten las fuerzas, vamos a mirar la cruz. Vamos a unirnos al sacrificio de Cristo en la cruz y de ahí vamos a sacar fuerza. Él dice, todos los que estén cansados y cargados, vengan a mí, que yo los haré descansar. Vengan a Él. En el maná sucedió también algo muy curioso. Dios les estaba dando alimento y quienes lo comieron y que luego describieron el sabor, lo describen así y dicen, eran como sabor a hojuelas. Pero entonces ellos eran como a la expectativa los primeros días. Luego, ya después, el maná se les convirtió en algo común. Y luego se les convirtió en algo cansón y fastidioso. Dios estaba satisfaciendo esas necesidades de comer, de alimentarse, con un pan celestial. Pero a ellos este pan no les bastó. Si nosotros queremos ser alimentados por Dios, debemos empezar a mirar de qué nos estamos alimentando en el mundo. Porque quizá nuestro paladar se encuentra muy acostumbrado a las cosas del mundo. Por eso las cosas de Dios no me saben bien. Entonces debo empezar a mortificar, a hacer silencio con los sentidos, a agradecer a Dios, no reclamarle tanto. ¿Saben qué hicieron los israelitas? Dios les daba maná y ¿saben ellos qué dijeron? Descarados conchudos, ¿cierto? ¿Otra vez maná? No, queremos carne. Estábamos muy bien en Egipto, con las carnes como queríamos. Dios los estaba alimentando y ellos pensando en lo que habían dejado. Por eso nuestro Señor dice, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. Dios los está conduciendo a una alianza de amor para llevarlos a la tierra prometida y a ellos esto no les basta. Todavía Dios los tiene que liberar del capricho. Entonces ahora tú vas a escribir donde dice maná y agua, vas a escribir cuáles son esas verdaderas necesidades, empezando por las espirituales y yendo a las materiales. Esas necesidades de las cuales tiene sed y hambre tu alma. Primero, ordénalo en los mandamientos. O bien, ponte a pensar en este mandamiento por excelencia. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. Entonces vas a empezar a pensar, a escribir ahí, cómo cumplir ese mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. Vas a empezar a pensar, ¿cómo estoy amando a Dios? Porque el desierto nos da algo, como nos lleva a la verdad, nos muestra la verdad, que teníamos muchas cosas que no necesitábamos. Tenemos quizá muchos zapatos, tenemos quizá mucha ropa, muchas comodidades, muchas cosas costosas, muchas vacaciones lujosas. Tenemos quizá una muy buena opinión de nosotros mismos. O el mundo quizá tiene una muy buena opinión de nosotros. Y Dios nos quiere despojar de todo esto para que seamos verdaderamente libres. El desierto nos lleva a vivir esa verdad. Y
Hay algo muy bello en el desierto y es que nos dice verdaderamente lo que necesitamos. Nos dice lo que nos está sobrando, es decir, lo que no necesitamos, y nos dice y nos muestra lo que sí necesitamos. ¿Y cómo sé lo que yo necesito? Coge ese mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, y ponte a pensar y escribe. ¿Qué necesito yo para amar a Dios? ¿Qué necesito? Yo te voy a empezar a dar ideas. Quizá necesitas más soledad para poderlo conocer y poderlo amar. Necesitas quizá más disposición de corazón. Necesitas una voluntad más fuerte para poder sostenerte en las renuncias que ya has hecho, para poder mantener esa libertad que Dios te ha concedido con su paso por tu vida. Quizá necesitas ojos nuevos para poder ver las maravillas que Dios ha hecho en ti y que quiere hacer a través de ti. Quizá necesitas unos oídos nuevos para poder escuchar su voz. Quizá necesitas un olfato nuevo para poder conocer cuando Él se va acercando. Quizá necesitas un paladar nuevo para gustarle y degustarle, para complacerte en su presencia. Quizá necesitas un nuevo sentido del tacto. Quizá necesitas menos distracciones. Quizá necesitas un corazón dispuesto al amor. Y es hermoso cuando uno empieza a darse cuenta de todo lo que necesita espiritualmente. Y eso le va quitando lo material. Mira que no he hablado de ninguna cosa material. Aunque bueno, si tú tienes ahí una necesidad puntual, bueno, Señor, es que yo necesito vivir con dignidad y tú lo sabes. Necesito tener con qué alimentar a mis hijos. Concédeme la salud para poder trabajar. Concédeme, Señor, la dignidad. Yo siempre les he dicho algo. ¿Cómo queda un rezandero mala paga? Eso no tiene carta de presentación. Necesito, Señor, tener con qué pagar mis deudas. Pero de ahora en adelante, Señor, quiero hacerlo a tu manera. Necesito un nuevo trabajo. El que tengo me quita mucho tiempo y no me permite tener esa prioridad de Dios primero, luego la familia y luego el trabajo. No me permite ordenarme. Yo quiero, Señor, hacerlo como tú dices, pero no tengo las fuerzas. Quizá necesito unas nuevas fuerzas. Y empieza a pedirle a Dios. Clámale y reclámale con voz humilde y necesitada, suplicante. Vete para el sagrario al finalizar esta charla y pídele que Él da generosamente. ¿O acaso ustedes, siendo malos, que saben dar buenas dádivas a sus hijos, me van a ganar a mí en generosidad, dice Dios? ¿O quién de ustedes, aún siendo malo, su hijo le pide un pescado y Él le da una piedra? Ninguno de nosotros lo haría. Las piedras no se comen. ¿Cuánto más Dios nos va a dejar morir de hambre a nosotros? No, confiemos en esa providencia. Lo primero que debemos entonces es reconocer todo lo que necesitamos espiritualmente, purificar ese deseo, purificar esa intención delante de Dios. ¿Cuál es ese maná que yo necesito? Esa sed que necesito calmar. Pero no es una sed creada por el mundo. Quizá es sed de compañía, por no estar solo. No. Dios quiere ordenar eso y nos quiere dar una vocación de verdad, donde te sientas amado, respetado, íntegro, valorado, escuchado, tenido en cuenta. Miren, yo conocí el caso de una señora y ella venía de una familia con muchas aspiraciones materiales. Y la mamá le inyectaba y le decía, usted tiene que casarse bien, tiene que casarse bien. Y casarse bien no significaba con un hombre virtuoso, que rezara el rosario, que le gustara hacer caridad. Casarse bien significaba casarse con un hombre pudiente. ¿Y saben qué? Ella finalmente se casó con un hombre pudiente cuando tuvo edad. Y ahora se quiere divorciar. Es más, ya tiene un abandono, él la abandonó. Porque ella eligió basada en unas prioridades que le marcaba el mundo. El mundo le puso una sed en el corazón, pero no era una sed justa con ella ni con Dios. La desvirtuó.
Finalmente, llegamos al momento de la alianza. La verdadera alianza de amor se da con Cristo en la cruz. ¿Cómo quiere Dios mantenernos en esa libertad para la cual nos ha creado? ¿Cómo quiere Él mantenernos ahí? Quiere hacer una alianza de amor con nosotros. La verdadera alianza se da en la cruz, donde Cristo hace una abolición de la antigua alianza y nos entrega una alianza eterna. Porque la alianza que Dios hizo con los israelitas era una alianza que iba a caducar, pero en la persona de Jesús, en la cruz, cuando tenemos a un Dios que nos visita y un Dios que nos enamora, que nos lleva al desierto para hablarnos de su amor, es ahí donde nosotros conocemos verdaderamente para qué hemos sido creados, y es ahí donde Él nos prepara para vivir un verdadero servicio, cuando lo hemos conocido, cuando hemos hecho esa alianza con Él. En la alianza, Dios te da una promesa: yo seré para ti tu Dios y haré de ti una nación santa. Es decir, te llevaré a vivir una plenitud verdadera. Esa es la alianza. El camino del desierto, cuando pasamos por la esclavitud, por un llamamiento, luego pasamos por una liberación, por una Pascua, una liberación, un alimentarnos con el maná, con el agua, nos lleva a vivir una alianza. Todo está preparado para vivir en el monte Sinaí una alianza. Es necesario que ustedes vayan a ese monte Sinaí. ¿Dónde es ese monte Sinaí? En el sagrario. Ahí, en Jesús Eucaristía, es que se renueva el amor. Y todos aquellos que quieran saber cómo conservar esa alianza de Dios con ustedes y de ustedes con Dios, ofrézcanle su vida, pónganla a su servicio. Además, pónganle a Dios el deseo de hacerle justicia. ¿Justicia cómo? Viviendo sus mandamientos. Darle a Dios cosas santas, darle a Dios lo que Él se merece, y es lo mejor de nuestra vida. Van a tomar esos mandamientos, se van a llevar la Biblia, van a tomar esos mandamientos y los van a escribir. Van a escribirlos uno por uno, se van a llevar la Biblia y van a escribir. Finalmente, en Éxodo 20 encontramos los mandamientos. Dios pronunció estas palabras: yo soy Yahvé, tu Dios, que te ha sacado del país de Egipto, el lugar de esclavitud. Tenemos que ir a identificar cuál es ese Egipto para llegar a este momento. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas. Bueno, y ahí sigue. Y Él nos da los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás los bienes ajenos. Y así, cuando se renueva este mandamiento en la persona de Cristo, Él renueva esta alianza, porque una alianza, recuerden a lo que íbamos al desierto, a renovar el amor. Esta alianza que dice, mi alianza de matrimonio dice, que yo he hecho un compromiso con mi esposo y mi esposo ha hecho un compromiso conmigo, un compromiso donde yo doy y le recibo también. Eso es una alianza, donde yo doy y le recibo. Yo me doy a mí misma. Cuando explicábamos la dimensión nupcial del cuerpo, mi cuerpo está hecho para darse, pero también para recibir. Asimismo está diseñada mi alma, para darse a Dios y recibirle a Él. Si es preciso, y muchas de ustedes quieren hacerlo, para todos los que son casados,
esta alianza de matrimonio les debe recordar su compromiso, no solo con su esposo, sino sobre todo con Dios, de serle fiel a Dios, de perseverar en el amor hacia Dios. Y por consiguiente y como consecuencia, todo eso que yo haga para con Dios se verá reflejado en mi matrimonio. Es un vivificar el amor. En esta alianza, recuerda, haz memoria de todas las veces que Dios te ha ayudado. Todas esas cosas hermosas que Dios ha hecho por ti. ¿Qué son esos beneficios que Dios ha traído a tu corazón? Ese encuentro que tú has tenido con el amor. Todos nosotros conocemos el amor de alguna manera. ¿Cómo? Agradécele a Dios por tu familia. Don precioso de Dios por tu salud, tu trabajo, tu diario alimento, tu vestido, por el lugar donde vives, por tu medio de transporte, por tener algo que hacer diariamente, por tener deseos de vivir en Él y para Él. Y empieza a agradecerle también los milagros que Él ha hecho en ti. Y haz un compromiso con Él. Quienes no son casados, son aún solteros, van a coger esos mandamientos y van a, ojalá Dios les permita tener un anillito, una argolla, y la van a poner en la mano del compromiso, en esta mano. Cada que ustedes la vean, que eso les recuerde el compromiso con Dios. Y quienes son casados van a tomar su argolla de matrimonio y que esto les recuerde no solo la alianza con su esposo, sino con Dios mismo. En el altar, allí donde se consagra lo santo, pensemos, lo santo para lo santo. Yo tengo que ser santa, estoy llamada a la santidad porque estoy llamada a vivir en plenitud y a ser completamente feliz. Eso es lo que significa la santidad. Pero para eso Dios me ha dejado los mandamientos. Por eso vamos a leer Éxodo 20 y vamos a transcribir esos 10 mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar su santo nombre en vano, santificar las fiestas, honrar padre y madre, y así sucesivamente. Vamos a hacer de esos mandamientos nuestra alianza con Dios. Atesorarlos nos va a hacer permanecer en esa alianza. Alianza donde yo seré su pueblo y Él será mi Dios. Yo quiero un Dios verdadero, yo no quiero un Dios apagaincendios, que solamente venga aquí, cuando yo necesite, lo que yo necesite. Yo no quiero ser caprichoso así con Dios. Dios es muy grande, es infinitamente misericordioso y amoroso como para yo tratarlo de esa manera. Por eso, por justicia, Él merece lo mejor de mí, mi esfuerzo verdadero en perseverar en el bien. Por eso vamos a escribir esos mandamientos y vamos a hacer un compromiso con Dios de perseverar en el bien, en aquello que más nos cuesta, de prepararnos cuando nos venga a tocar la tentación la puerta. Bueno, ¿qué voy a hacer? Y bueno, y si cedí a la tentación, ¿qué sigue después? Pararme, ir a confesarme, seguir para adelante. Y mejor dicho, no cansarme de perseverar en el bien. Hasta aquí llega pues nuestro retiro interior, este desierto espiritual que hemos querido vivir para Dios. ¿Cuántas veces lo pueden vivir? ¿Cuántas veces necesiten? Es muy santo hacerlo una vez cada 6 meses, una vez cada año, para que eso se convierta para mí como en un revisar dónde estoy. Este es un desierto inicial. ¿Por qué les decía yo este primer desierto por el cual pasó el pueblo de Israel? Porque este primer desierto prepara para vivir el desierto verdadero. Ustedes se dan cuenta qué pasó después de que Dios hizo la alianza con ellos. Él no los dejó ahí. Les recibió como eran. Les dio lo mejor que tenía para darles, que eran sus mandamientos. Y no solo sus mandamientos, su presencia. Porque dice el texto bíblico, una nube los guiaba de día, cubriéndolos del sol los protegía. Y para donde se movía la nube, para allá caminaban ellos. Y una columna de fuego por la noche. Y esa columna de fuego y esa nube representan el fuego del Espíritu Santo y la presencia de Dios que se cierne sobre nosotros. Pero eso se vive en un desierto. Luego de la alianza vamos a ver eso, que Dios se constituye para ellos en una presencia de día y de noche. Y cuando ellos se salían de esa presencia, ¿qué les pasaba? Morían.
no podían soportar el calor del día ni el frío de la noche, porque Dios les permitía vivir en una sombrita por el día, porque el calor del sol es muy fuerte y los podía matar insolados. Además, en la noche les constituía su presencia por medio de una columna de fuego. ¿Por qué? Porque en la noche en el desierto hace mucho frío, entonces son como temperaturas extremas. Baja a menos grados en la noche y sube a más 40 en el día. Imagínense eso. Si uno con estos cambios de clima ahí mismo siente aporreadas las defensas, ¿qué sería de los pobres israelitas? Entonces, esa presencia de Dios los va a ir acompañando. Los va a ir acompañando a lo largo de su paso por 40 años en el desierto. Esa presencia los va a acompañar hasta llevarlos a la tierra prometida. Imagínense, a la tierra de la cual mana leche y miel. Ese es el lugar que nosotros estamos llamados a reclamar para nosotros. Pero miren todo lo que implica: un esfuerzo, un sacrificio, una renuncia, un decirle sí a la voluntad de Dios y un renunciar a nuestra propia voluntad. Que sea pues nuestro Señor nuestra fortaleza, que Él nos haga perseverar en el amor y nos permita vivir en su santa voluntad. Después de estas charlas vamos a tener cómo vivir en el desierto de esos 40 años, cómo vivir en ese desierto, porque son unas necesidades las de este primer desierto, pero otras las del otro desierto. Entonces, en unos 15 días más o menos, después de que preparemos el aceite de San José, espérenme que todavía no, cuando vayamos a empezar la preparación yo les aviso 8 días antes para que ustedes puedan conseguir las cosas y me las manden, o para que nos envíen el dinero, nosotros les conseguimos los elementos que necesitamos para preparar el aceite. Luego de preparar ese aceite vamos a seguir con la mística del desierto, porque el aceite es para algo, ¿cierto? No es para yo decir que tengo aceite de San José y ya, no, ese aceite tiene un propósito y vamos a darle un propósito según el santo querer de Dios. Esa mística del desierto, entonces en unos 15 días más o menos estaremos viviendo nuevamente qué significa estar en el desierto y cómo voy yo a sobrevivir en ese desierto. ¿Cómo estoy yo llamado a vivir en ese desierto? Bueno, sobre todo aquellos que se han consagrado a San José. Un abracito, que la Virgen María y San José los bendigan, los acompañen y los custodien. Que la gracia de Dios esté con todos ustedes. Ustedes. Ella quería saludar. Hasta luego. Hasta luego. La gracia de Dios los acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pongámonos en presencia de Dios y quedemos así en la paz de su gracia por medio de la intercesión de la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendiciones para todos.